Trastornos bipolares. Los trastornos bipolares han sido separados en el DSM-5 de los trastornos depresivos. Así, se han situado entre los trastornos vinculados a la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos por un lado, y los trastornos depresivos por el otro lado. En reconocimiento de su lugar como un puente entre las dos categorías diagnósticas en términos de sintomatología, historia familiar y genética. El caso de Soledad, que se presenta a continuación, nos sirve para introducir los trastornos bipolares. Soledad, de 29 años, acude a consulta porque dice encontrarse con poca esperanza respecto a su futuro. La paciente cuenta cómo su vida siempre se caracterizó por experimentar cambios en su estado de ánimo. Incluso en su adolescencia nos cuenta cómo algunas veces se sentía con una gran energía y vitalidad, con gran capacidad de hacer amigos y unas ganas inmensas de pasarlo bien, mientras que en otras ocasiones la vida no le resultaba tan optimista, se sentía rara e inadecuada y recordaba experimentar periodos de fuerte melancolía. En el momento que acude a consulta se puede comprobar la alternancia de periodos breves de euforia con periodos breves de ánimo deprimido, que nunca llegaron a satisfacer los criterios de un episodio depresivo mayor. Así, en ocasiones decía sentirse optimista respecto a su futuro, mostraba una actitud enérgica, decidida y parecía querer ver soluciones a sus problemas económicos en negocios arriesgados. A pesar de que sus familiares y amigos le alertaban de las posibles consecuencias negativas. En estos periodos necesitaba dormir menos horas, su capacidad de generar ideas era sorprendente y mantenía relaciones sexuales con cierta ligereza y sin preocuparse excesivamente por su seguridad. Por el contrario, en otras ocasiones su ánimo era triste, se mostraba pesimista y desesperanzada respecto al futuro y sus sentimientos de culpa respecto a las fases de euforia se hacían evidentes. En estos periodos se sentía carente de valor y decía preferir aislarse del mundo. Estas serían algunas de las características clínicas que podríamos apreciar en una persona diagnosticada de ciclotimia, la variante menos grave del trastorno bipolar. El individuo informa de un fuerte malestar asociado a estos cambios de humor, junto con la sensación de no tener control sobre los propios estados emocionales y ver cómo los mismos controlan el comportamiento y, a menudo, resultan en consecuencias negativas para la persona o sus allegados. Las emociones, cuando no son patológicas, nos sirven de guía para tomar decisiones en nuestra vida y adaptarnos a los sucesos vitales de forma flexible. Sin embargo, cuando estas emociones son extremas, lo que sucede en el trastorno bipolar, las respuestas son desproporcionadas, las decisiones son muy dependientes del estado emocional del momento y, con frecuencia, de las mismas se derivan consecuencias muy negativas para el individuo. El trastorno de carácter bipolar se caracteriza por la aparición de síntomas o episodios de manía o hipomanía junto a otros depresivos. Cuando el paciente ha tenido un episodio de manía, se espera que el episodio depresivo se ponga de manifiesto a lo largo de su vida, por lo que se apreciará su naturaleza bipolar. En la depresión unipolar, sin embargo, no se han desarrollado episodios de tipo maníaco. Sintomatológicamente, no hay diferencias entre el estado depresivo de un paciente bipolar y el de un unipolar. Las consecuencias de experimentar estados de ánimo extremos tienden a incluir graves problemas interpersonales, de salud, laborales y una sensación de desesperanza. El sufrimiento asociado a este trastorno hace que las tasas de riesgo de suicidio sean de las más elevadas. Respecto a su etiología, actualmente se apunta hacia una mayor heredabilidad de los trastornos bipolares. Desequilibrios bioquímicos y alteraciones en los mecanismos neurológicos del estado de ánimo, relacionado con el sistema límbico, se sugieren como responsables de los síntomas afectivos. Pero hasta la fecha los datos no son concluyentes, y las teorías explicativas recientes defienden atender tanto a factores biológicos como psicosociales. Diagnóstico. Lo que caracteriza al trastorno bipolar es la presencia de episodio maníaco o hipomaníaco. El episodio hipomaníaco equivale a una manía suave. De hecho, podría ser el primer paso hacia el desarrollo de un episodio maníaco completo. En este episodio se produce un cambio en el funcionamiento habitual de la persona, que es percibido por otros, y se aprecian síntomas que pueden traer consecuencias negativas importantes. Pero no es tan grave como para interferir en el funcionamiento cotidiano o presentar sintomatología psicótica, véase la tabla 6.1. Durante el episodio maníaco los síntomas presentados interfieren gravemente el funcionamiento cotidiano y puede requerir hospitalización para impedir daños propios o ajenos, véase la tabla 6.2. Dependiendo de la combinación de estos episodios se forman distintos tipos de trastornos bipolares, trastorno bipolar tipo I, trastorno bipolar tipo II, ciclotimia.
Trastorno bipolar debido a condición médica y trastorno bipolar no especificado. Este último incluye aquellas categorías que, por no presentar la duración mínima u otros requisitos, no cumplen criterios para otro tipo de trastorno bipolar. Tabla 6.1. Características básicas del episodio hipomaníaco según el DSM-5, APA, 2013. A. Un periodo diferenciado durante el que el estado de ánimo es persistentemente elevado, expansivo o irritable durante al menos 4 días y que es claramente diferente del estado de ánimo habitual. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas, 4 si el estado de ánimo es solo irritable y ha habido, en un grado significativo. 1. Autoestima exagerada o grandiosidad. 2. Disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, se siente descansado tras solo 3 horas de sueño. 3. Más hablador de lo habitual o verborreico. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 5. Distraibilidad, por ejemplo, la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos banales o irrelevantes. 6. Aumento de la actividad intencionada, ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios o sexualmente, o agitación psicomotora. 7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves, por ejemplo, enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas. C. El episodio está asociado a un cambio inequívoco de la actividad que no es característico del sujeto cuando está asintomático. D. La alteración del estado de ánimo y el cambio de la actividad son observables por los demás. E. El episodio no es suficientemente grave como para provocar un deterioro laboral o social importante o para necesitar hospitalización, ni hay síntomas psicóticos. F. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga, un medicamento u otro tratamiento. Nota, un episodio completo de hipomanía que emerge durante un tratamiento antidepresivo, por ejemplo, un medicamento, terapia electroconvulsiva, pero que persiste totalmente más allá del efecto fisiológico del tratamiento es evidencia suficiente para el diagnóstico de episodio hipomaníaco. Sin embargo, se aconseja precaución cuando están presentes uno o dos síntomas, irritabilidad aumentada, nervios o agitación después del empleo de antidepresivo, pues podrían no ser suficiente para el diagnóstico de un episodio hipomaníaco ni necesariamente indicativo de un trastorno bipolar. Tabla 6.2. Características básicas del episodio maníaco según el DSM-5, APA, 2013. A. Un periodo diferenciado de un estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, que dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización. B. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo han persistido 3 o más de los siguientes síntomas, 4 si el estado de ánimo es solo irritable y ha habido en un grado significativo. 1. Autoestima exagerada o grandiosidad. 2. Disminución de la necesidad de dormir, por ejemplo, se siente descansado tras solo 3 horas de sueño. 3. Más hablador de lo habitual o verborreico. 4. Fuga de ideas o experiencia subjetiva de que el pensamiento está acelerado. 5. Distraibilidad, por ejemplo, la atención se desvía demasiado fácilmente hacia estímulos externos banales o irrelevantes. 6. Aumento de la actividad intencionada, ya sea socialmente, en el trabajo o los estudios, o sexualmente, o agitación psicomotora. 7. Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir consecuencias graves, por ejemplo, enzarzarse en compras irrefrenables, indiscreciones sexuales o inversiones económicas alocadas. C. La alteración del estado de ánimo es suficientemente grave como para provocar deterioro laboral o de las actividades sociales habituales o de las relaciones con los demás, o para necesitar hospitalización con el fin de prevenir los daños a uno mismo o a los demás, o hay síntomas psicóticos. D. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo una droga, un medicamento u otro tratamiento, ni a una enfermedad médica, por ejemplo, hipertiroidismo. Nota, un episodio completo de manía que emerge durante el tratamiento antidepresivo, por ejemplo, un medicamento, terapia electroconvulsiva, pero que persiste totalmente más allá del efecto fisiológico del tratamiento. Es evidencia suficiente para el diagnóstico de episodio maníaco y, por tanto, trastorno bipolar y
2.1. Trastorno bipolar I. Los bipolares I son personas que presentan o han presentado alguna vez en su vida algún episodio maníaco. Aunque al realizar un diagnóstico transversal de estos pacientes podríamos encontrarnos con un episodio maníaco, depresivo o hipomaníaco. Si en estos pacientes solo ha habido un único episodio maníaco, se asume que le seguirán otros de tipo depresivo. 2.2. Trastorno bipolar 2. Los bipolares 2 son personas que, habiendo padecido episodios depresivos e hipomaníacos, no han padecido un episodio completo de manía. En ocasiones resulta difícil diferenciar los episodios hipomaníacos de la elevación del humor que sigue a la remisión del episodio depresivo, por lo que el diagnóstico se hace menos fiable. 2.3. Ciclotimia. La ciclotimia es un trastorno del humor caracterizado por presentar un patrón similar a los trastornos bipolares, pero con sintomatología menos grave y más continuada a lo largo del tiempo, véase tabla 6.3. El paciente con ciclotimia presenta periodos breves, 2 a 6 días, de síntomas depresivos que se alternan con euforia, múltiples síntomas de hipomanía. Suele existir un equilibrio entre ambos tipos de síntomas, aunque en algunos casos predominan los periodos depresivos. Actualmente se considera una forma menos grave del trastorno bipolar. Trastorno bipolar debido a condición médica. El paciente recibe este diagnóstico cuando presenta un cuadro caracterizado por un periodo persistente y prominente de un humor anormalmente elevado, expansivo o irritable y una actividad anormalmente incrementada o enérgica que es causada por una condición médica, por ejemplo, un medicamento, pero que persiste totalmente más allá del efecto fisiológico del tratamiento. 3. Características clínicas 3.1. Sintomatología. Síntomas anímicos. Hay que advertir que el estado de felicidad no es la pauta general en los trastornos bipolares. La característica fundamental en estos pacientes es un estado de hiperactividad, irascibilidad e intromisión en la vida de otros, lo que tiene importantes consecuencias negativas en las relaciones interpersonales. Aunque pueden existir casos en los que un estado de alegría desbordante inunde al paciente, lo normal es que esto no suceda. Incluso es posible la presencia de ciertos momentos de abatimiento, mezclados con el episodio de manía. La manía es un estado psicopatológico egosintónico en el que la persona se encuentra bien, y por ello le resulta especialmente difícil entender la razón de que sus allegados traten de limitar dicho estado. Tabla 6.3. Características básicas del episodio ciclotímico según el DSM-5, APA, 2013. A. Presencia, durante al menos 2 años, de numerosos periodos de síntomas hipomaníacos y numerosos periodos de síntomas depresivos que no cumplen los criterios para un episodio depresivo mayor. Nota, en los niños y adolescentes la duración debe ser de al menos 1 año. B. Durante el periodo de más de 2 años, 1 año en niños y adolescentes. Los periodos hipomaníacos y depresivos han estado presentes al menos la mitad del tiempo y el individuo no ha estado libre de síntomas durante un tiempo superior a los 2 meses. C. No se reúnen los criterios para episodio depresivo mayor, episodio maníaco o episodio hipomaníaco. 69. D. Los síntomas del criterio A no se explican mejor por la presencia de un trastorno esquizoafectivo y no están superpuestos a una esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante o un trastorno psicótico no especificado. E. Los síntomas no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, o a una enfermedad médica, por ejemplo, hipertiroidismo. F. Los síntomas provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Síntomas motivacionales y conductuales. La persona en fase maníaca experimenta una inagotable fuente de energía, por lo que apenas necesita dormir. En fase maníaca la conducta puede estar especialmente alterada, con actividad sexual excesiva y posibilidad de cometer imprudencias temerarias, como regalar todos sus ahorros y los de su familia a desconocidos. Prodigalidad. El control de impulsos, por tanto, es pobre y el paciente puede presentar una apariencia descuidada. Síntomas cognitivos. El paciente maníaco suele hablar sin parar, logorrea, y el habla puede llegar a ser incoherente, sus pensamientos se suceden a gran velocidad y van más deprisa de lo que es capaz de expresar, fuga de ideas. Además, existe una clara dificultad para mantener el foco atencional, pues este fluctúa en cuestión de segundos. La autoestima podría estar tan hipertrofiada que se llegue a manifestar ideas delirantes, delirios de grandeza.
El paciente podría tener una gran dificultad para anticipar las consecuencias de los propios actos, lo que podría ser un objetivo del tratamiento. Síntomas físicos. Entre los problemas más característicos encontramos dificultades para conciliar el sueño, aumento del apetito y una aparente infatigabilidad. Síntomas interpersonales. Las relaciones interpersonales suelen ser muy complicadas en fase de manía, puesto que en estas condiciones los pacientes suelen ser entrometidos, polemistas y controladores. Además, resulta especialmente complicado llevarles la contraria o que se les trate de hacer ver las cosas de forma más realista. Al ser personas muy enérgicas, especialmente en el caso de la hipomanía, es frecuente que sean muy seductoras y arrastren personas detrás de ellas. El contacto del clínico con estas personas puede producir una sensación de agrado y simpatía, que responde precisamente a la locuacidad y vitalidad que estos pacientes pueden manifestar. 3.2. Evolución, curso y pronóstico. Con respecto al trastorno depresivo, el trastorno bipolar suele tener un comienzo temprano, asociándose a un inicio en la adolescencia con una mayor gravedad y comorbilidad con otros trastornos. Resistencia a los estabilizadores del ánimo y peor pronóstico. En cuanto al trastorno ciclotímico, su inicio se sitúa en la adolescencia o al principio de la edad adulta, su curso es crónico y 1 de cada 3 pacientes desarrolla en algún momento un trastorno bipolar. Los trastornos bipolares tienen un curso muy recurrente. Las recaídas afectan prácticamente a todos los pacientes, siendo la tasa de recaída cercana al 90% tras 5 años de evolución. En las personas mayores los periodos asintomáticos son cada vez más cortos. La respuesta al tratamiento es más rápida cuando se trata de un episodio maníaco, mientras que si el episodio es depresivo la remisión es más lenta. El suicidio es una causa frecuente de mortalidad entre los pacientes con trastorno bipolar, sobre todo entre aquellos que no han recibido tratamiento. 3.3. Epidemiología. La incidencia de los trastornos bipolares parece estar aumentando en los últimos años, lo que podría ser explicado por la anticipación genética, aparición de enfermedades hereditarias con mayor precocidad. El uso generalizado de antidepresivos, que pueden inducir hipomanía, las modificaciones realizadas en los criterios diagnósticos, así como una mejor identificación de estos trastornos. Respecto a la incidencia del trastorno en hombres y mujeres, la frecuencia es similar en ambos sexos para el trastorno bipolar y ligeramente mayor en mujeres para el trastorno bipolar 2. La edad media de comienzo de los trastornos bipolares estaría alrededor de los 20 años, aunque la búsqueda de tratamiento se inicia más tarde. 3.4. Diagnóstico diferencial. Los síntomas maníacos pueden deberse a causas orgánicas específicas, véanse las tablas 6.4 y 6.5, de forma que, si el paciente ha estado expuesto a alguna de estas causas, debería alertar al clínico sobre una posible causa orgánica. Además, como puede apreciarse en la misma tabla, algunos síndromes clínicos pueden confundirse con un diagnóstico de trastorno bipolar. 4. Teorías explicativas. 4.1. Modelos biológicos. Actualmente parece haber cierto acuerdo en que el trastorno bipolar tiene una causa principalmente genética, aunque existen pocos datos concluyentes como para identificar los genes implicados y su patrón de transmisión. Por otro lado, alteraciones en los sistemas de neurotransmisión de la noradrenalina, la serotonina, la dopamina y la acetilcolina, así como las hormonas de los ejes hipotálamo hipofisario adrenal y tiroideo se encontrarían relacionadas con los diferentes estados sintomáticos de estos pacientes. Tabla 6.4. Condiciones médicas que pueden causar síntomas afectivos maníacos, Vázquez, 1990. Efectos de sustancias. L-Dopa. Benzodiazepinas. Antidepresivos. Alucinógenos, LSD, mescalina, cocaína, psilocibina. Anticonvulsivos. Anticolinérgicos, artane, aquinetón. Aminas simpatomiméticas, dexedrina, metilfenidato. Condiciones neurológicas. Tumores, meningioma, glioma diencefálico. Infecciones, encefalitis postviral, gripe. Epilepsia. Parálisis general, LUES. Esclerosis múltiple. Demencias. Confusión postraumática. Condiciones metabólicas y endocrinas. Estados postoperatorios. Hemodiálisis. Hipertiroidismo. Enfermedades de Cushing y de Addison. Otras condiciones. Síndrome de postaislamiento. Tabla 6.5.
Síndromes clínicos que pueden confundirse con un diagnóstico de trastorno bipolar, Vázquez y Sanz, 1995. 1. Depresión con rasgos psicóticos, delirios o alucinaciones. 2. Trastorno de personalidad, antisocial, límite e histriónico. 3. Ingesta de sustancias, estimulantes, esteroides y alcohol. 4. Trastornos esquizofrénicos, en especial esquizoafectivos de tipo maníaco. Modelos psicológicos. Dada la gran importancia otorgada a la carga biológica para dar explicación al trastorno bipolar, no hay muchos modelos psicológicos que intenten explicarlo. El modelo psicodinámico concibe la manía como una reacción defensiva a experiencias o sentimientos negativos. Según la teoría cognitiva de Beck, en el episodio maníaco se activan una serie de esquemas cognitivos o actitudes disfuncionales que exageran los aspectos positivos del individuo y elevan su autoestima, quedando asociadas a conductas que son autodestructivas o violan los derechos de otros. Además, en estos pacientes hay un procesamiento distorsionado de la realidad en un sentido irracionalmente positivo. Este procesamiento da lugar a la generación de pensamientos automáticos y voluntarios de contenido excesivamente optimista o grandioso, que configuran el equivalente a la tríada negativa cognitiva de la depresión, que en la manía se denomina tríada cognitiva positiva. El paciente, durante el episodio maníaco, se percibe a sí mismo como absolutamente capaz y eficaz, percibe el mundo como un lugar sin obstáculos y se imagina un futuro muy prometedor. En su aplicación a los trastornos bipolares, esta teoría tiene el problema de no explicar cómo se relacionan las dos teorías, la de la depresión y la de la manía. No pudiendo explicar, por ejemplo, por qué se produce un episodio maníaco y no uno depresivo, o por qué se produce la alternancia entre dichos episodios. Finalmente, se ha propuesto un modelo integrador, el modelo de la actividad propagada, que integra teorías biológicas y psicosociales. Según este modelo, los trastornos bipolares se harían cada vez más independientes de los estresores psicosociales. Así, los primeros episodios maníacos y depresivos suelen estar precedidos por sucesos estresantes positivos o negativos, pero esta correlación se hace menos intensa cuanto más se repiten los episodios. De forma que tanto los eventos estresantes recurrentes como los propios episodios de la enfermedad inducirían cambios moleculares a largo plazo que harían al individuo cada vez más vulnerable a padecer este tipo de episodios. Preguntas de reflexión y debate. 1. ¿Qué síntomas presenta soledad a nivel cognitivo, fisiológico, emocional y motor? 2. ¿Qué razones encuentras para que la paciente no haya sido diagnosticada como un trastorno bipolar 2? Trastornos de la personalidad. Es importante recordar, antes de comenzar el capítulo dedicado a los trastornos de la personalidad, que, al igual que la diferencia entre la salud mental y el trastorno mental en ocasiones es difícil de establecer, ya que no siempre las personas están totalmente sanas, completamente maduras o indiscutiblemente trastornadas. En el caso de la personalidad y sus alteraciones, la importancia de tener en cuenta este aspecto dimensional es esencial. Será difícil en la práctica clínica definir a la persona con un estilo de personalidad alterado o con rasgos clínicos de personalidad como señal inequívoca de un trastorno de personalidad concreto. En la mayoría de las ocasiones el paciente presentará rasgos dentro de un continuo de normalidad-patología, y posiblemente también rasgos clínicos de varios trastornos diferentes mezclados entre sí. En este capítulo trataremos de aportar información apoyándonos en autores de relevancia sobre el concepto de los trastornos de personalidad y sus características. También se desarrollarán las características principales sobre los trastornos reconocidos por el DSM-5 y por la CIE-10, y por último se comentarán las posibles causas de los trastornos de personalidad. 1. Concepto de trastorno de personalidad. El criterio para delimitar el mayor o menor ajuste psicológico de una persona es una cuestión de grado que debe valorarse a lo largo de unas dimensiones en las que se van definiendo los distintos estilos y rasgos de personalidad. En la actualidad, lo que cobra importancia es valorar los aspectos psicopatológicos desde un modelo dimensional, en el que el trastorno no sería categórico, existe o no existe, sino que habría que valorar algunos puntos esenciales dentro de un continuo de funcionamiento. Es frecuente encontrar en una misma persona rasgos característicos de distintos trastornos de personalidad, sobre todo de aquellos que tienen formas de afrontar la vida similares. Así, se podría decir que las personas presentan un cierto estilo de personalidad, con características más o menos intensas y que le crean más o menos dificultades en la vida.
llegando en su extremo de intensidad a lo que llamamos trastorno de personalidad, y además pueden compartir rasgos alterados de personalidad de los diferentes trastornos. Los equipos de Bender y de Morey, ambos autores que forman parte del grupo de elaboración del DSM-5, sugieren, en el año 2012, que habría que valorar aspectos relacionados con la dimensión de los niveles de funcionamiento del yo o sí mismo y de las relaciones interpersonales. Para ellos, la primera pregunta que identificaría la posibilidad de la existencia de un trastorno de personalidad sería: ¿hay deterioro en el funcionamiento de la personalidad? Si fuera así, habría que profundizar en el nivel de disfunción en cada una de las dos dimensiones, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿este deterioro es en la relación con sí mismo o en las relaciones con los demás? Para entender mejor cada uno de estos dos conceptos, veamos en concreto a qué se refieren los autores cuando hablan del sí mismo y de las relaciones con los demás, y cuáles son sus componentes principales. El yo o sí mismo se compone de dos facetas. La identidad se refiere a la experiencia de uno mismo como ser único, con límites claros entre el yo y los demás. A la estabilidad de la autoestima y a la habilidad para la autoevaluación y la autorregulación emocional. Autodeterminación hace referencia a la búsqueda de objetivos a corto plazo y a la capacidad para tener una vida coherente, con sentido y siendo capaz de llevar a cabo autorreflexión de forma productiva. Es también importante el saber utilizar normas internas de comportamiento constructivas y prosociales. Las relaciones interpersonales se componen de dos facetas. La empatía se refiere a la comprensión y valoración de las experiencias y motivaciones de otros. La tolerancia con las diferentes perspectivas y la capacidad para comprender los efectos de la propia conducta sobre los demás. La intimidad se trata de la profundidad y la duración de las relaciones positivas con los demás. El deseo y el saber establecer relaciones de cercanía con los demás y la capacidad para reflejar a través de comportamientos la reciprocidad en las relaciones de intimidad. Estos niveles de funcionamiento se distribuyen de forma continua, de menor a mayor grado. Es interesante en clínica llevar a cabo esta valoración con el objetivo de conocer el grado de afectación para un posible diagnóstico, planificar el tratamiento y poder establecer un pronóstico. Estos mismos niveles de funcionamiento podremos apreciarlos también en el comportamiento del paciente con el profesional clínico. En la relación terapéutica, el paciente muestra su estilo habitual de comportamiento y su capacidad para cada uno de los ámbitos comentados. Un paciente con poca capacidad empática tendrá más dificultades para la relación terapéutica que otro con mayor nivel de funcionamiento. Los autores del DSM-5 proponen diferenciar 5 niveles de deterioro de funcionamiento tanto en el yo o sí mismo como en las relaciones interpersonales, que van desde la ausencia de deterioro, es decir, el funcionamiento saludable, nivel igual a 1, a un deterioro extremo, nivel igual a 5. 3. Trastornos de personalidad identificados en el DSM-5 y en la CIE-10. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta y reciente edición, DSM-5-2013, define 10 tipos de trastornos de personalidad. Tras una época de debates en la que se ha valorado la posibilidad de destacar y definir solo la existencia de 6 de ellos. Finalmente, el equipo de expertos ha tomado la decisión de mantener en un apartado los 10 tipos tradicionales de trastornos de personalidad, e incluir y desarrollar otro apartado denominado Modelo Alternativo del DSM-5 para los trastornos de personalidad. En este modelo alternativo, los trastornos de personalidad se caracterizan por deficiencias en el funcionamiento de la personalidad y por rasgos de personalidad patológica. Los trastornos que derivan de este modelo serían los siguientes: antisocial, evitativo, límite, narcisista, obsesivo-compulsivo y esquizotípico. Cada uno de ellos se evalúa teniendo en cuenta los rasgos característicos o las facetas que lo componen, como hemos comentado en el punto 1 de este capítulo. Los 10 tipos considerados en el DSM-5 son: paranoide, esquizoide, esquizotípico, antisocial, límite, histriónico, narcisista, evitativo, dependiente y obsesivo-compulsivo. La Clasificación Internacional de Enfermedades de la APA, CIE-10, presenta los mismos trastornos. Veamos cada uno de ellos a continuación. Trastorno paranoide de personalidad. La persona con este trastorno tiene una forma de relacionarse con el mundo desconfiada y precavida. Muestra una suspicacia continua hacia los demás, interpretando los comportamientos de las personas que le rodean como maliciosos y cargados de doble intención.
En sus relaciones tiene la sensación de que los demás quieren aprovecharse de su trabajo, de su vida social o de su entorno familiar. Esto supone considerar a los demás como personas enemigas. El aislamiento al que se expone le lleva a tener más posibilidades de aislarse de la realidad y a distorsionar sus percepciones e interpretaciones. Manifiesta una actitud desafiante y provocativa hacia los que le rodean, que hace que la convivencia sea difícil. No le gusta depender de los demás, ya que lo consideran como un riesgo de estar expuesto a la traición. Por consiguiente, uno de sus mayores temores es perder la autonomía y la independencia. Al aislarse tanto de los otros está más expuesto a desfigurar la realidad. Así, distorsiona sus recuerdos, sus pensamientos y, en definitiva, la percepción de la vida. Se muestra rencoroso y recuerda cualquier desprecio que crea que le han hecho otros, pudiéndole esto llevar a mostrarse desafiante y provocativo. Se identifica con mayor frecuencia en varones. Trastorno esquizoide de personalidad. La característica principal es la escasa o casi nula necesidad afectiva. Los que padecen este trastorno manifiestan y sienten poco placer y poco dolor por cosas que para otros habitualmente es placentero o doloroso. En pocas ocasiones muestran rabia, tristeza o angustia. Esta falta de iniciativa y de respuesta emocional les hace parecer personas faltas de energía y actividad, apacibles, tranquilos y distantes. Sus intereses y aficiones se realizan en solitario y no necesitan compartir su vida con los demás. No necesitan compromisos íntimos y no establecen vínculos emocionales profundos ni en el ámbito familiar. Su vida interna está empobrecida y tienen dificultades para recapacitar acerca de su actitud y, por tanto, para afrontar experiencias de la vida o para el cambio y la evolución a partir de la reflexión personal. Su comportamiento se centraría en actividades que le permiten no relacionarse, tales como ver la televisión o enfrascarse en el ordenador. No suelen tener interés en tener compromisos íntimos, lo que puede observarse en la falta de interés por tener pareja o por las distantes relaciones familiares. Relaciones en las que no establecen vínculos emocionales apropiados y profundos. Tienden a describir sus experiencias de forma fría e impersonal, relatando los hechos objetivos y sin que se observe la mínima expresión emocional. Es más frecuente en varones. Trastorno esquizotípico de la personalidad. Este trastorno destaca por la variedad de comportamientos, pensamientos y percepciones excéntricas que presenta, especialmente su interés por la clarividencia, la telepatía o la creencia de tener poderes especiales. Debido a ello, desde fuera proyectan la impresión de ser personas raras y peculiares. Estas rarezas en su comportamiento contribuyen a que se vaya produciendo en su vida un aislamiento social cada vez mayor. Se van distanciando de las relaciones personales e íntimas con los demás, dando lugar a una vida social muy empobrecida y aislada. Sus pensamientos característicos van centrando su vida personal en creencias místicas o extrasensoriales que le apartan de la realidad social. De esta forma, cuanto más se alejan de otras personas, más se aplican a sus propios razonamientos. Prefieren la privacidad y el aislamiento, y mezclan en su mente lo que observan en el ambiente con sus propias ideas extrañas, dando lugar a interpretaciones curiosas de lo que sucede a su alrededor y a suspicacias y desconfianzas. Les cuesta mucho diferenciar en el ambiente lo relevante de lo accesorio, hacen interpretaciones especiales de sucesos sin ninguna importancia objetiva y lo expresan con un lenguaje también peculiar y artificial. Se ven a sí mismos como personas incomprendidas y desamparadas, con sensaciones de falta de sentido en su vida y experiencias de despersonalización o de extrañeza de sí mismos. Es más frecuente en varones, y especialmente en aquellos que tienen familiares con diagnóstico de esquizofrenia. Trastorno antisocial de la personalidad. El comportamiento general de una persona con este diagnóstico suele ser impredecible e incontrolable. Presenta alta impulsividad y poca capacidad de frustración. No suele prever las consecuencias y actúa de manera precipitada. Frecuentemente incumple las normas sociales con comportamientos fraudulentos o delictivos. No le gusta la rutina, lo convencional, lo establecido, desprecia los valores familiares y culturales y parece no afectarle el dolor o el sufrimiento de los demás, ni siquiera de los seres más cercanos. Las relaciones personales son difíciles y vengativas, tratando a los demás con frialdad y de forma agresiva, llegando a veces a despreciar los principios éticos más elementales. Tienden a utilizar a la gente para conseguir sus intereses personales, siendo poco confiables. No se comprometen en obligaciones conyugales o familiares, y ya desde la edad adolescente plantean problemas en la familia, en la escuela y en su vida social. Muchas veces la propia vestimenta presenta a una persona inconformista, llamativa y que no acepta las normas convencionales.
Sin embargo, en ocasiones son capaces de presentarse ante la sociedad con buenas maneras y con una máscara de educación y bondad que es utilizada para conseguir estafar o engañar a los demás en su propio beneficio. La capacidad para pensar racionalmente no está alterada, pudiendo tener un nivel intelectual normal o alto. Lo que habría sería una alteración de sus principios éticos y de su capacidad empática. Es bastante más frecuente en hombres que en mujeres, probablemente por tener los hombres una mayor propensión a la impulsividad y agresividad. La prevalencia en cárceles o centros de tratamiento de drogas es mayor que en la población general. Esta forma alterada de personalidad, en sus rasgos extremos, sería una psicopatía. Trastorno límite de la personalidad. Se conoce también con el nombre de trastorno inestable de la personalidad o trastorno ambivalente, en la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE-10. Su forma de aparición en la clínica es compleja y variada, debido a la gran diversidad y complejidad de los síntomas que presenta. Las personas que lo padecen suelen habitualmente solicitar ayuda al psicólogo o al psiquiatra de forma urgente y frecuentemente con un tono dramático. El motivo que ha desencadenado el desequilibrio psicológico puede haber sido muy variado y de distinta gravedad. Así, la causa de su petición de ayuda puede haber sido el viaje de un ser querido, un cambio de planes, un suspenso, una contradicción a sus deseos o, en casos más graves, la aparición de alucinaciones o un intento de suicidio. En muchos casos es la familia quien, desesperada por la difícil convivencia, pide orientación por el comportamiento inestable, las llamadas de atención en casa o las explosiones de ira. La intensidad y la variabilidad de sus afectos y de su estado de ánimo es uno de los rasgos principales, pudiendo tener un periodo de normalidad, para pasar en poco tiempo a sentirse deprimidas, irritables o tremendamente activas. Estos cambios no tienen que ir asociados a variaciones en su ambiente exterior, sino que pueden aparecer sin motivos aparentes. Estas oscilaciones de su humor y de su equilibrio emocional son tan intensas que afectan a todas las parcelas de su vida. Presentan también cierta incapacidad para controlar los impulsos. Esto se puede manifestar a través de atracones de comida, de gastos o compras innecesarias, de juegos de azar, de abuso de sustancias o de conducción temeraria. Tienen comportamientos autodestructivos simples, como autolesiones, cortes, quemaduras y golpes. Pero el más destacado y grave es el comportamiento suicida. Cuando no consiguen algo en lo que tienen interés pueden llevar a cabo amenazas o intentos de suicidio. Estas amenazas hay que considerarlas, porque frecuentemente llevan a cabo el intento en momentos de gran inestabilidad y de fluctuación, lo que supone un peligro real. Tienden a abandonar las metas en el momento en el que están a punto de conseguirlas, un ejemplo sería abandonar el curso escolar en los exámenes finales. Presentan una importante intolerancia al abandono, que llega al extremo de considerar una separación transitoria, por ejemplo un viaje de su terapeuta, como un gran abandono que les lleva a sentir un pánico intenso del que les cuesta salir. Las relaciones que establecen son muy intensas e inestables, oscilando entre la dependencia, la superficialidad y la manipulación. Cambian súbita y drásticamente de actitud hacia las personas, pasando de ensalzar las cualidades de alguien a su más completa desvalorización. La dependencia que establecen y los vaivenes en su estado de ánimo les lleva a tener demandas muy exigentes con las personas cercanas. El sentimiento que producen en los demás es que se trata de una actitud y un comportamiento caprichoso ante la vida. Por ello, suscitan en sus allegados reacciones confusas y conflictivas, les cuesta comprenderlos y acaban hartos de sus manipulaciones y exigencias. Se crea de esta forma un círculo vicioso, en el que la familia reacciona desesperándose y la persona aumenta sus exigencias y se siente incomprendida. Pueden llegar a tener episodios psicóticos breves, tales como alucinaciones. Este síntoma predispone a requerir hospitalización en muchas ocasiones, por lo que es habitual en centros psiquiátricos. Es considerado uno de los trastornos de personalidad más común, siendo las mujeres las que mayor riesgo presentan. Trastorno histriónico de personalidad. Esta forma de ser se situaría en el extremo patológico de la extraversión. Las intensas emociones que sienten quienes lo padecen son de tal viveza que les lleva a tener dificultades en su vida diaria. Sienten de manera muy intensa, y esto les puede llevar a que cualquier inconveniente se convierta en un drama o cualquier alegría en un estado de máximo placer. Dependen del resto de las personas para sobrevivir emocionalmente. Las opiniones y la valoración que los demás hacen de ellos son mucho más importantes para su autoconcepto que lo que ellos mismos puedan pensar. Tienen así una fuerte necesidad de estima, un enorme deseo de atraer la atención de los demás y una gran capacidad de seducción que puede llevarles a cierto exhibicionismo.
Buscan la compasión de los demás, y para ello pueden utilizar relatos de hechos exagerados o inexistentes, cargados de una fuerte teatralidad. Les gusta ser el centro de atención en cualquier situación y la relación con los demás suele ser seductora, utilizando frecuentemente el físico para llamar la atención. Cuando establecen relaciones con los demás tienden a pensar que las relaciones son más íntimas de lo que realmente, objetivamente o desde el punto de vista del otro, son. Su aparición es mayor en mujeres. Trastorno narcisista de la personalidad. Se trataría del extremo alterado de una forma de afrontar la vida arrogante y autosuficiente. Quienes tienen este trastorno presentan un elevado concepto de sí mismos que generalmente no se ajusta a la realidad. Al considerarse individuos únicos pretenden tener privilegios respecto a los demás y se sienten dignos de admiración y con derechos especiales. Sin embargo, esta actitud genera desconfianza y rechazo en su entorno, encontrando los demás su forma de ver la vida y su comportamiento egocéntrico. Estas actitudes egoístas producen la impresión de que utilizan y manipulan a las personas que les rodean en su propio beneficio. Tienen serias dificultades para empatizar o ponerse en el lugar de los otros, lo que dificulta que tengan relaciones sociales o familiares en las que haya una cierta reciprocidad. Suele caracterizarles una gran imaginación, en la que las fantasías de gloria o éxito personal son frecuentes y poco ajustadas a la realidad. Este conjunto de aspectos psicológicos les lleva a transmitir una imagen general de despreocupación y tranquilidad, que en cierta forma podríamos denominar como frialdad. Podría provocar la admiración de algunas personas, sobre todo de aquellas más inseguras y dóciles que carecen de estos rasgos. Son, precisamente, las personas que le admiran las que en primer lugar serán más susceptibles de ser utilizadas para beneficio de la personalidad narcisista. Trastorno evitativo de la personalidad. Provoca que quienes lo padecen tengan una imagen muy insegura y devaluada de sí mismos y crean que los demás opinarán lo mismo de ellos. En las personas que se sitúan en el extremo patológico de esta forma de ser evitativa, su estado de ánimo habitual es la angustia y la ansiedad. Temen que las demás personas les critiquen, les ridiculicen, les vean los defectos, así que están atentos a los gestos y posibles desaprobaciones sociales. Sienten una gran desconfianza hacia el mundo exterior y reflejan una imagen general de inquietud y malestar. La hipervigilancia sobre su entorno les lleva a anular la capacidad de observar lo realmente relevante y que se pierdan en análisis angustiosos de cuestiones sin importancia. Reaccionan de forma desproporcionada ante los posibles peligros, hasta el punto de llegar a evitar muchas experiencias por no poder soportar la desazón que les produce enfrentarse a situaciones determinadas. Trastorno dependiente de la personalidad. La característica fundamental es la falta de confianza en sí mismos, teniendo una gran necesidad de apoyo y de estima de los demás. Necesitan el aliento, el respaldo y el consejo de sus seres más cercanos en las decisiones diarias. Procuran no contraer responsabilidades adultas, prefiriendo que sean los demás quienes decidan y tomen las responsabilidades. Siempre quedan por delante las necesidades de los demás antes que las propias. Así, son personas cálidas, agradables, que evitan las tensiones y los conflictos con los demás. Este hecho puede ser peligroso para ellos, ya que les puede llevar a exponerse a tareas desagradables con tal de sentir el apoyo de los demás. Sienten un gran temor al abandono o al rechazo emocional de las personas cercanas, de las que dependen emocionalmente, y cualquier supuesto alejamiento les supone una gran intranquilidad. Es frecuente que cuando termina una relación importante busquen inmediatamente otra para conseguir el apoyo y el cuidado que necesitan. En algunas culturas, y a determinadas edades, tener rasgos dependientes es considerado normal o incluso adaptado. Se considera más frecuente en mujeres. Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Se caracteriza por una intensa búsqueda de la perfección en las tareas que realiza. Este hecho no permite a los que lo padecen adaptarse a las exigencias de su vida personal o profesional. Su vida se centra en una continua preocupación por los detalles, por el orden y por las normas, hasta el punto que el objetivo final que se plantea en cualquier actividad es difícil conseguirlo. Al perderse en el difícil camino de la perfección, excluyen de su vida el ocio y las actividades lúdicas en su empeño exagerado de lograr el control y el orden a su vida. Elegir el camino más correcto en las actividades diarias les supone tener indecisiones, dudas imposibles de resolver y una valoración tan detallada de las distintas posibilidades que al final no pueden discernir cuál es la mejor opción a tomar. Muestran inflexibilidad en sus valores morales y éticos, siendo personas intolerantes con ellos mismos y con los demás.
En su obstinación por lograr el control y el orden en su vida es fácil que excluyan el ocio y las actividades lúdicas. Los hombres tienen, según determinados estudios, el doble de posibilidades de presentar estas características que las mujeres, probablemente también influidos por valores culturales. Etiología de los trastornos de personalidad. Una de las tareas más apasionantes, pero también más difícil de la psicopatología, es conocer las causas de los trastornos psicológicos. Será un conjunto de elementos el que determinará la aparición y el desarrollo de un cuadro psicopatológico. Veamos algunas de estos elementos centrados en la aparición de un trastorno de personalidad. La herencia. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en proponer que 99. La herencia es un factor que puede influir en la aparición de un trastorno de personalidad, deduciendo esta afirmación de los parecidos entre miembros de una misma familia. Incluso en los casos en los que no han convivido juntos o incluso ni se conocen. Sin embargo, el papel de los genes no es determinante, ya que los factores ambientales pueden modificar sustancialmente la dotación hereditaria. De esta forma, la herencia actuaría como factor predisponente, que puede adoptar distintas formas dependiendo de la educación, de las circunstancias y de las experiencias que vive una persona. La infancia. Las experiencias diarias de un bebé y de un niño pequeño habitualmente suelen acompañarse de un orden y de una continuidad, centrada en pocas personas del entorno familiar más próximo. Esto es difícil de repetirse en otro momento de la historia de una vida. Más adelante, las influencias del mundo exterior y de la sociedad van siendo mayores. En este primer contexto familiar tan íntimo el niño establece unos determinados sentimientos hacia sí mismo, hacia los demás y hacia el mundo en general. Adquiere poco a poco, a través de sus primeras experiencias infantiles, una impresión de cómo es el mundo, de cómo le perciben los demás y, en definitiva, de cómo es él. Así se entiende que un niño que convive con una madre miedosa que está continuamente alerta ante los posibles peligros y que se asusta fácilmente, el sonido del timbre de la puerta o un ruido poco habitual en la calle, tenderá a percibir el mundo de una forma más insegura. La forma particular de cada familia para abordar aspectos diversos en la educación de los hijos influye en cómo se va configurando la historia infantil. Algunos ejemplos de cuestiones que irán influyendo son, los sentimientos y las actitudes de los padres hacia el hijo, los procedimientos que utilizan para educar y regular el comportamiento del niño, la sobreprotección, la permisividad excesiva o la rigidez extrema, las contradicciones e inconsistencias parentales, la ausencia de límites, normas y disciplina, las ideas y las creencias que se transmiten en la familia, los sentimientos de culpa por hacer cosas inadecuadas o la ansiedad continua de los padres en sus manifestaciones. También son importantes los condicionantes actuales de los distintos tipos de familia que existen, un hijo viviendo solo con uno de los progenitores como consecuencia de la separación entre los padres, o niños viviendo con parejas en las que uno de los dos no es su padre y en la que tienen a su vez una relación con otra familia nueva los fines de semana. Para muchos autores, algo importante es que no exista un modelo paterno del mismo sexo con quien el niño pueda ir identificándose en su crecimiento y evolución. Estas diferentes configuraciones familiares no tienen por qué propiciar dificultades en los niños, pero requieren cierta capacidad y apoyo para adaptarse a las distintas situaciones y, en el caso de que no se den, pueden también desencadenar en los hijos vivencias que no permitan la estabilidad suficiente para la adquisición de una personalidad equilibrada. Las relaciones sociales. Los intercambios afectivos entre los amigos y allegados es fundamental para el equilibrio personal. Desde el inicio de su vida social el niño propicia una impresión determinada en los demás, en los profesores del primer colegio, en las madres de los primeros amigos, en los vecinos, etc. Este primer impacto puede dar una imagen simplificada de su forma de ser, pero clave para sus relaciones futuras. Así, decimos de un niño que es nervioso, tranquilo, inquieto, malo, bueno o difícil. Una vez establecido este estereotipo o esta definición de cómo es, en general todo su entorno social suele esperar que se comporte de la forma en la que se le ha catalogado. Cuando un niño que es definido como tranquilo y bueno pasa un día mostrándose caprichoso en sus demandas, se dice que no debe estar bien, que algo le pasa. Se espera de él que siempre sea apacible y sereno. Ha tenido un mal día. Sin embargo, el niño considerado travieso o malo, si un día se comporta de forma calmada se piensa a sí mismo que quizá esté enfermo. No se espera de él un buen comportamiento. Esta actitud del entorno hace que se repita el estereotipo, que el niño, y posteriormente el adulto,
tiendan a cronificar sus comportamientos, ya que así cumple con las expectativas que se tienen de él. Influencias socioculturales. Se refiere a los valores y a las tradiciones que componen el contexto sociocultural en el que crece una persona. Las normas sociales de cada cultura deben permitir la obtención de seguridad y de pertenencia a un grupo social. Desde pequeño se va aprendiendo a controlar reacciones impulsivas e inflexibles para adaptarse a las reglas de la comunidad en la que se vive y a las normas de la cultura imperante. Se valora en el menor que tenga un proceso de socialización que le permita ajustarse a las normas sociales. Sin embargo, muchos de los males de nuestra sociedad se le atribuyen precisamente a los valores actuales y, en parte, a las pocas normas o a la flexibilidad de las normas contemporáneas de la sociedad occidental. Estos últimos años tenemos claros ejemplos de niños agresivos, incluso de niños y adolescentes asesinos. Las normas presentes han cambiado con respecto a cualquier época anterior. Durante décadas las normas familiares y sociales han evolucionado muy lentamente. La generación de nuestros bisabuelos, abuelos y padres pocos cambios han tenido que plantearse en la educación de los hijos. Sin embargo, durante los últimos 20 años los cambios han sido tan rápidos y tan contundentes que quizás se pueda hablar de una época bastante caótica con relación a normas y valores. Ha habido que adaptarse demasiado rápidamente a avances de la tecnología, que han hecho que la dinámica familiar y social varíe sustancialmente. Así, se puede observar cómo los niños han ido cambiando los entretenimientos de su tiempo de ocio, los juegos tradicionales de saltar a la comba, jugar a la goma o saltar el guiso, de las niñas. Así como jugar al balón en la calle, montar en bicicleta o competir haciendo carreras, de los niños, han sido sustituidos por horas delante de la televisión, de un ordenador, del móvil o de un iPad. La familia, en primera instancia, y la sociedad en general, se plantean cómo orientar a los más jóvenes para organizar sus entretenimientos en actividades que no dominan con la misma facilidad que sus niños y adolescentes. Las normas de esta generación, en muchos sentidos, parecen haber sido contradictorias, ambiguas e inestables. La cantidad de normas contrapuestas de esta época afecta al desarrollo integral de las personas. Algunos ejemplos se ven claramente: se ha fomentado la independencia de la mujer, su salida al mercado laboral, pero también se espera de ella que sea una buena madre, que se ocupe de sus hijos y que se organice para que el hogar familiar funcione correctamente. Una madre de familia responsable enfrentada a ambas reglas sociales puede sentirse ansiosa e insegura en cada decisión que toma en uno u otro contexto. Un joven al que se le trata de inculcar valores de solidaridad con sus compañeros y al que, por otro lado, se le exige una nota media más alta que la de otros para poder elegir la carrera profesional por la que se inclina. El ritmo con el que va cambiando la sociedad puede llevar a que las personas no encuentren normas seguras e inequívocas para perseguir sus aspiraciones. Y también a que cuando vislumbren ciertos valores y normas sean ambiguas y cambiantes. Preguntas de reflexión y debate. 1. Reflexiona en cada uno de los trastornos de personalidad cuáles de las dos dimensiones presentadas en el capítulo tiene mayor influencia, haciéndote la siguiente pregunta. ¿El deterioro del trastorno es fundamentalmente en la relación con sí mismo o en las relaciones con los demás? 2. Piensa y busca personajes históricos que consideres que han podido presentar rasgos patológicos de personalidad. Justifícalo.